Si ahora mismo le digo Afganistán, probablemente usted que me escucha esta noche lo relacione con guerra en regiones remotas. Imágenes de soldados estadounidenses yendo y viniendo, haciendo de las suyas, mientras que los talibanes también hacen barbaridades. Probablemente haya visto algunas películas de acción hechas en Hollywood donde se plantean situaciones en aquellos países. Lo que pocos saben es que aquel territorio está lleno de historias paranormales, asombrosas. Esta noche le voy a platicar solamente acerca de un lugar en aquella remota región de Asia del Sur. Le invito a que me acompañe. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo primero es entender que Afganistán es un país muy complejo. Afganistán como tal está en medio de Asia del Sur. Es un país que no tiene salida al mar, no tiene costas. Por una parte colinda con Irán, por otro lado con Pakistán, Turkmenistán hacia el norte, la India, China. Es un lugar que está enclavado en medio de todos estos países. Pero además es un país particularmente inusual. Su geografía es compleja. Así como hay estos hermosos valles en los que se producen todo tipo de cosas, irrigados por algunos ríos, también hay montañas secas y profundas cañadas, lugares que roban el aliento porque son paisajes bellísimos, pero al mismo tiempo terribles. Estas montañas áridas, allá lejos, las pequeñas poblaciones. Como tal, Afganistán está dividido en 34 provincias, el equivalente a estados. Cada uno de estos con una ciudad capital y con muchos lugares pequeños. La población está dispersa. Algunos de los puntos apenas son pequeñas villas con un centenar de habitantes. Son lugares que además, históricamente, han estado visitados por los grandes emperadores y conquistadores de todos los tiempos. De hecho, a Afganistán se le ha nombrado la tumba de los imperios, porque muchos de los grandes conquistadores, de los grandes emperadores, han terminado sus días ahí. Dese una idea, Darío el Grande, rey de Persia, lo que actualmente sería Irak, pasó por ahí 550 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 2570 años atrás, un ejército pasó por ahí y no les fue nada bien. En aquel entonces estos valles y cañadas estaban habitados por tribus nómadas muy belicosas, muy complejas, que podían desplazarse con mucha más facilidad que un gran ejército. Además, aquellas peligrosas cañadas que van a la orilla de un río son escenario perfecto para una emboscada. Y sí, los persas lo supieron, y tiempo después los macedonios volvieron a vivirlo. ¿Se acuerda usted de Alejandro Magno? Rey de Macedonia, uno de esos grandes conquistadores, de esos grandes guerreros. Bueno, en el 330 a.C. pasó por ahí. Y también le fue como en feria. Este lugar tenía esa característica. Cuando llegaba algún ejército, simplemente los habitantes de estas pequeñas villas subían a las montañas, en donde podían encontrar refugios fácilmente. Y desde ahí se volvían una amenaza formidable. Ya fuera con rocas, flechas, lanzas, tenían al alcance a un ejército que intentara avanzar. Posteriormente, vinieron otros grupos de diferentes locaciones, incluso el gran Gengis Khan. ¿Se acuerda usted? 1220 después de Cristo, el conquistador del mundo. Pasó por ahí y ¿sabe qué? No se quedó. No le interesó. Eran comunidades pobres y dispersas, no valía la pena el riesgo simplemente en avanzar por ahí. Y sí, esta misma ruta se convertiría años después en parte de la ruta de las sedas. La seda que salía de China y que iba para Europa cruzaba por el norte de Afganistán, lo que trajo bonanza y obviamente despertó el interés de los grandes colonizadores, los británicos. Y sí, los británicos ocuparon ese lugar,
Formaron ahí una especie de colonia, pero nuevamente les fue muy mal. Esto fue más o menos en 1840 y la verdad, para 1919, las cosas se habían puesto tan mal que inclusive soldados británicos con soldados franceses se enfrentaron a las tribus locales, los pashtunes, y no les fue nada bien. De nueva cuenta, aquellas regiones en las que apenas vive un puñado de personas no parecerían tener mayor fuerza bélica, pero la verdad es que una vez que entrabas en estas profundas cañadas, en esos valles interminables flanqueados por montañas, estabas perdido. Porque ellos te estarían viendo desde muchos puntos y estarían listos para cerrarte el paso y acabar. Esta región está llena de vestigios arqueológicos. Pero no son buenos vestigios. Muchos de ellos son restos de soldados caídos de diferentes épocas. Hay flechas, hay lanzas, hay restos de cerámica, hay armas, hay todo tipo de cosas por ahí caídas de todos aquellos que han pasado por aquí. Y hay una región en particular que es muy llamativa. Es la región conocida como Helmand. Está hacia el sur. Es una zona que tiene algunos de los valles más bonitos de Afganistán. Esta provincia, Helmand, debe de tener 1,5 millones de habitantes dispersos en varios miles de kilómetros cuadrados. Está compuesto de una capital, una ciudad capital, y luego por numerosas aldeas, pequeñas villas, poblaciones muy pequeñas, muy pequeñas. Y luego cruza el río Helmand, desde donde se obtiene agua para los campos de cultivo. Son regiones en las que, desde principios del siglo, comenzaron a surgir los grupos mujahidines, los guerreros de la libertad. Esta tierra había sido pisoteada por cualquier cantidad de conquistadores, emperadores y demás cosas que pasaban por aquí. Y es así como surge este movimiento que lucha por su libertad, y la alcanzarían en algún tiempo. El problema fue que a los soviéticos en los años 70 se les ocurrió que este era un buen lugar para establecer un país comunista. Detrás de ellos estaba Irán, que hasta 1976 fue un país capitalista, con el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que estaba financiado por Estados Unidos. Así es que tener un país comunista pegadito con un capitalista se antojaba muy provechoso. Así es que comenzaron a meterle dinero, a meterle recursos para formar un gobierno comunista que terminó muy mal, porque no respetaba las antiguas tradiciones. En este lugar, el Islam, el Corán, es la ley. Y el hecho de que los soviéticos quisieran implantar un régimen en donde no se respetara esto y todos tuvieran una educación diferente, la verdad se antojaba bueno. Niños, niñas podían ir a la escuela, la gente podía vestirse como se le pegara la gana. Eran pequeños avances en una civilización bastante antigua, bastante, vamos a decirlo, conservadora a sus tradiciones. El problema fue que esto motivó a que nuevamente los mujahidines atacaran. Y esta vez con más fuerza. Comenzaron los movimientos internos, los pashtunes comenzaron a atacar y finalmente acabaron con el gobierno, y es cuando viene la gran invasión soviética, la que le costaría muchos años y muchas muertes. La invasión soviética sería entre 1979 y 1989. Los soviéticos perderían ahí, más o menos, si estoy en lo correcto, unos 15,000 soldados que morirían en el territorio afgano. Muchos de ellos murieron en la provincia de Helmand. Y eso tiene que ver con algo muy simple. En esta provincia cercana a los territorios de Pakistán, surgiría uno de esos movimientos que hasta hoy en día quita el sueño, el movimiento talibán. Procedente de Pakistán, se asentaron en los territorios afganos. Talibán quiere decir algo así como el que estudia los textos antiguos o los textos religiosos, el estudioso del Corán. Más o menos es la traducción en pashtún, que es la lengua local. Los talibanes comenzaron a cobrar fuerza porque regresaban a los valores islámicos tradicionales, la sharia más ortodoxa que pudiera haber y que se oponía radicalmente a lo que promovían los soviéticos. Así es que el talibán, unido con los mujahidines, acabó matando
15.000 soldados soviéticos, de los cuales más de 2.000 nunca fueron encontrados. 60.000 más fueron heridos y tuvieron que volver a su tierra. Muchos más no volvieron nunca, se quedaron ahí. Algunos de ellos prefirieron quedarse a vivir allá y establecer familias, lo que les costó posteriormente la vida, porque cuando el Mujahideen se retracta, se va hacia las montañas y el talibán toma el control, arrasaría con cualquier vestigio que tuviera que ver con los soviéticos. Pero de nueva cuenta, estas poderosas tierras, estas montañas, las cañadas, los ríos, hicieron estragos en el ejército soviético. Cientos de vehículos blindados quedaron abandonados por todas partes, eran absolutamente inútiles en este territorio. Eran algo absurdo, que no tenía ningún uso. Pero además, la alta tecnología de aquellos años, los helicópteros, no sirvieron. El talibán y los mujahidines podían esconderse en la altura. Para un mujahidín, una bala tenía que ser muy bien aprovechada y disparaban a grandes distancias con viejos fusiles que habían adaptado de la época de los ingleses a principios de siglo. Eso era suficiente para hacer estragos. Así que de nueva cuenta, aquello se convirtió en una carnicería, el Vietnam de los soviéticos. Y nuevamente se reafirmaba: Afganistán es la tumba de los imperios. En 1989 los soviéticos tienen que irse. Supuestamente se retiran dejando en manos de un gobierno local el control que muy pronto cae y el talibán cobra fuerza y se instala, gobierna con mano dura. Se trata de erradicar todo lo que se haya hecho antes. Se prohíbe la asistencia a las escuelas de las niñas, la vestimenta vuelve la burka, te cierras completamente, los castigos terribles contra los que infrinjan la ley. Vamos, la destrucción de antiguos monumentos, la prohibición de la televisión como tal, la prohibición de la música libre como tal, la prohibición de la fotografía, de la pintura, de todo tipo de cosas quedan prohibidas. Aquí no hay. Y el tiempo va pasando. Y por supuesto, los rumores de que en este lugar ocurren cosas terribles van viajando hacia los Estados Unidos. Y es que además, en este sitio hay negocios extraños, sobre todo en la provincia de Helmand. Allí, la siembra de opio, de flor de opio, para obtener goma de opio y producir heroína, es un negocio fructífero. El dinero va y viene en una forma increíble. Además, el apoyo de grupos islámicos, tanto de Arabia Saudita como del propio Irán e Irak, van fomentando esto y dando recursos. Así que le estoy hablando de un país conflictivo, complicado, en donde hay 14 etnias diferentes que buscan el control, y no me refiero a etnias que estén relegadas como en muchos países donde los pueblos originarios ocupan un segundo lugar. No, aquí son protagonistas, esta es su tierra, y los pleitos son cotidianos en una forma brutal. Llega el año 2001. Las cosas han estado de la patada ya. Pero en el 2001 las cosas se ponen peor. Porque en Estados Unidos las Torres Gemelas de Nueva York son derribadas. Independientemente de todas las teorías de conspiración, lo que es un hecho es que Estados Unidos declara la guerra en dos frentes: invade Irak e invade Afganistán, en donde acusa a los talibanes de haber ayudado a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden a entrenarse, a tener recursos y a apoyarlos para que pudieran realizar los ataques. La primera operación se llama Libertad Duradera. Es la coalición de diferentes naciones, entre las que están Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN. Esta operación Libertad Duradera iría desde el 2001 hasta el 2014, cuando las tropas británicas son enviadas de regreso a casa y solo quedan los estadounidenses con fuerzas regulares afganas. Se establece un gobierno al que se le da asesoría y que se supone que en algún momento podrá seguir adelante y podrá gobernar y tener el control, cosa utópica por supuesto, puesto que el talibán sigue estando presente en muchas regiones y cada vez con más fuerza. A pesar de los esfuerzos estadounidenses y el envío de cada vez más tropas, más recursos, armamentos, capacitación para las fuerzas afganas, la realidad es que los talibanes son muy populares. Aun cuando son extremadamente crueles y se sabe que han cometido masacre tras masacre, la realidad es que están en su territorio
Ellos controlan este territorio, y controlan el opio, y controlan la exportación, y tienen dinero. A partir de el año 2014, se convierte la Operación Centinela de la Libertad. A los estadounidenses siempre les ha gustado ponerle nombres exóticos a sus operaciones militares, pero Centinela de la Libertad terminaría en el año 2021, cuando Estados Unidos retira a sus últimos operarios en el territorio afgano, y poco después el gobierno afgano, establecido por Estados Unidos, colapsa, y los talibanes toman el control y regresa la burka completa, las caras completamente cerradas únicamente con una rendijita, la prohibición de esto, la prohibición de aquello, la destrucción de monumentos, las ejecuciones públicas, una locura, vaya. ¿Y por qué le platico todo esto? ¿Y por qué le hablo tanto de Helmand? Bueno, porque en ese lugar existe un específico punto en donde durante años han ocurrido fenómenos paranormales que se hicieron mucho más evidentes durante la ocupación americana. Pero para entender cómo pudo suceder esto, siempre es importante conocer la historia de un lugar. Los lugares no están malditos por casualidad. No se convierten en lugares marcados por la muerte solo por casualidad. Van ocurriendo cosas. Y es ahí en donde comienza la historia. Déjeme que le lleve a un punto de la geografía afgana muy alejado. Estamos en la provincia de Helmand, que en ese momento se había convertido en uno de los lugares más peligrosos durante la Operación Libertad Duradera. Este sitio fue el escenario de la mayor parte de las lesiones, muertes de los soldados estadounidenses y de los británicos. Este sitio era un reducto casi inexpugnable de los talibanes. Aquí estaban sus cultivos de opio, aquí estaba el movimiento económico, aquí estaba todo. Tenían el control. En esta provincia, dentro del distrito de Gamsir, hay un punto específico conocido como punto de observación, La Roca. Está cerca de la aldea de Amir Agha y a unos 400 metros de la base de patrullaje Hassan Abad. En realidad no es gran cosa. Es apenas un montículo de unos 30 metros de altura, en donde se ha colocado un puesto de observación. El puesto de observación tiene como función el tener un contingente de pocos soldados, en realidad son unos 8 soldados a lo sumo, que durante las 24 horas del día están observando. Su misión es esa, estar viendo. Si hay un movimiento extraño, comunicarlo vía radio inmediatamente a la base Hassan, desde donde se envían patrullas, ataques aéreos, cañones, lo que haga falta. Es un punto muy delicado. Los soldados que son enviados ahí permanecen ahí fijos, sin salir de este espacio pequeño durante 60 días y en algunos casos hasta 90 días. Las provisiones son enviadas ya sea por helicóptero o por un vehículo especial. Pero no hay movimiento. Te quedas ahí día y noche. Es un lugar feo. Es un sitio árido, seco, caliente. El promedio de temperaturas diarias es arriba de 38 grados. Pero cuando cae la noche, baja un poco, a lo mejor a 20, 22. Pero en tiempo de calor puede seguir teniendo más de 30, aún de noche. Y hay un problema, la tensión. Una gran tensión en esta zona. Cuando inicia la operación comienzan por la capital, Kabul, y de ahí se van dispersando. Cuando llegan a esta región, específicamente al distrito de Gamsir, debe de ser el año 2008. Los primeros en ocupar La Roca, como se le conoce, son los británicos, pertenecientes a los Welsh Guards, la Guardia Galesa. Posteriormente, llegan los estadounidenses del Cuerpo de Marines a ocupar La Roca. Se alternan. Este sitio cuenta con comunicaciones, cuenta con algunas covachas para quedarse. Una serie de alambres se giran alrededor, alambres como con púas, con concertina, con navajas. Se han colocado sacos de arena por todas partes, grandes bolsas de arena que se van poniendo, que son unas protecciones nuevas. Vamos, se ha hecho eso. Es un lugar peligroso sin duda.
No es tan alto como para que sea inexpugnable, de hecho es bastante bajo. No está tan protegido como para que no sea riesgoso estar ahí con los francotiradores. No es seguro por ninguna parte. Volver desde este punto de observación hasta la base también es muy riesgoso porque el camino está lleno de bombas escondidas, sorpresas, ataques esporádicos, vamos. Los que llegan aquí permanecen bajo gran tensión. Y quiere que le diga algo. La tensión que experimenta un soldado que permanece en uno de estos puestos de observación fijos, atentos, sabiendo que en cualquier momento te van a disparar porque además hay francotiradores allá arriba, en las laderas. Hay zonas muy altas, mucho más altas que el puesto de observación, y desde allá arriba te pueden disparar y será tu último día. Te quitan el gozo de la vida. Este estrés, este nerviosismo, pasar largas noches en silencio despierto, genera que se vayan agudizando los sentidos. Ese nerviosismo, esa liberación de todo tipo de hormonas, desde adrenalina hasta muchas otras, genera que la persona se vaya aguzando los sentidos y esto a la vez también va generando que sea mucho más perceptivo a otros fenómenos. Quizá por eso esta historia va cobrando importancia. En el año 2008, a mediados del 2008, los soldados galeses, pertenecientes a las fuerzas británicas, se van a retirar de la Roca. Van a ir a otra parte. Así es que van a ser sustituidos por soldados estadounidenses del Cuerpo de Marines, de la Armada estadounidense. Cuando se hace el intercambio, los galeses se ven bastante deteriorados. Son soldados muy rudos. Es gente muy fuerte, muy tosuda, y sin embargo se les ve afectados. Es gente que no está bien. El estrés, el nerviosismo, los estados de estar pendientes día y noche los han dejado muy gastados. Ya se están retirando, están guardando sus últimas pertenencias, colgándose las mochilas para retirarse, pero antes de entregar la base, llaman al sargento a cargo, por parte de los marines, para decirle algo que resulta ridículo, algo absurdo. El jefe de los galeses le dice que este lugar es opresivo y que este lugar está embrujado. Un jefe de un contingente militar galés, flemáticos, ordenados, metódicos. Cree que este lugar está embrujado, pero no termina ahí. Después de entregarle algunos documentos, vuelve a insistir en que la atmósfera de este lugar hace daño. Que tengan cuidado y que si encuentran algo, lo vuelvan a poner donde estaba, refiriéndose a si encuentran alguna cosa inusual. El jefe de los marines agradece y ve cómo se alejan los británicos a la distancia. Lo único que han dejado es un perro. El perro es un perro local, es un perro corriente. No lo han traído ellos, sino que el animalito se acercó oliendo la comida y se quedó con los británicos. Y ahora se queda con los estadounidenses. Le llaman Betty la Fea. Ugly Betty. Evidentemente, el sargento a cargo del grupo de marines se queda con la sensación de que le quieren jugar una broma a los británicos y realmente no hace caso. Pero pronto aquello cambiaría. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque apenas esa misma noche, apenas caer la noche, distribuirse para la vigilancia nocturna, las cosas se pusieron raras. Verá, los soldados que estaban en el puesto de observación La Roca llevaban consigo elementos de visión nocturna. Miras telescópicas con visión infrarroja y también cámaras termográficas. El objetivo de esto era poder detectar al enemigo en plena oscuridad, ya fuera con los equipos de visión nocturna o con las cámaras termográficas. Es una tarea complicada. Hay que estar muy despiertos, tener el radio a la mano y ante la mínima señal de un ataque, notificarlo a la base. Y es cuando ocurre eso raro. La radio comienza a hacer sonidos inusuales. Al principio solo son chasquidos, pequeños ruidos, como si fuera estática, como una interferencia. Pero no pierda de vista que estamos en medio de la nada, a kilómetros de cualquier posible emisora de ondas de radio. El encargado de la radio mueve aquello. Es un hombre de apellido Lena, el cabo Lena. Mueve tratando de sintonizar correctamente.
Pero conforme va moviendo, de pronto empieza a oír palabras. Ya no solamente se trata de chasquidos e interferencias, sino palabras. Palabras que, si bien no son claras, sí se pueden escuchar. Le resulta extraño, porque no están hablando en pastún, que es la lengua del enemigo. No es inglés, definitivamente. Intenta sintonizar nuevamente, mueve un poco aquí, mueve un poco allá. Pero las palabras siguen escuchándose como lejanas, como perdidas, hasta que de pronto cae en cuenta que eso suena a ruso, como si hubiera soldados rusos hablando, pero no pierda de vista que en ese momento, en este territorio, ya no hay soldados rusos. No hay nadie que hable ruso. Y esas palabras parecen oírse ahí, así es que sin pensarlo dos veces, sintoniza y marca a la estación de la propia base Hassan, preguntando si es que ha habido alguna comunicación hacia ellos. La respuesta es negativa, no hay ninguna comunicación. Se imagina que quizá están bajas las baterías o está fallando algo, así es que se apresura a quitarle la batería y sustituirla por una nueva. Alrededor de las 4:30 de la mañana las voces simplemente se desvanecen, ya no hay más voces. No lo comenta con nadie ese día. Pudo haber sido una interferencia, un ruido raro, pero esto se repetiría nuevamente. Durante varias noches, sucesivamente, mientras estaban de guardia diferentes elementos, no solamente el cabo Lena, sino otros elementos, repentinamente la radio comenzaba a hacer esos chasquidos, esos ruidos raros, y posteriormente comenzaba a oírse gente que hablaba. A veces era simplemente con una voz monótona. Otras veces era con una voz angustiada, excitada, una voz nerviosa, y luego el silencio. Al amanecer no había nada. No había mucho que decir. Calibraron el equipo, lo desmontaron, quitaron la antena, lo volvieron a limpiar, y sin embargo, a eso de las 2 o 3 de la mañana, cuando hay un silencio total, de pronto comenzaban los sonidos y acto seguido las voces. Luego pasó aquello otro. Otro de los elementos reportó haber vivido una cosa muy rara una noche. Tenían ya varios días de estar ahí cuando en medio de la madrugada, mientras estaba custodiando, alcanzó a escuchar un grito terrible, el grito de un hombre, era un grito de dolor, de muerte, un grito de esos horrendos. Este hombre, que era otro cabo, se levanta de su posición, toma el arma de cargo y se dispone a salir, pensando que quizá uno de sus compañeros, uno de sus soldados, habría sido herido o bien se atoró con las rejas o le dispararon o algo está pasando. Cuando sale, puede observar a la distancia una figura. No es muy lejos, de hecho es dentro del perímetro. Puede observar esta figura, es oscura, se puede distinguir una especie de casco, algo que se está moviendo. El perro, Betty la Fea, está ladrando constantemente. Se mueve de un lado a otro, pero aquella figura no parece inmutarse. No puede distinguir. Aquel cabo no puede distinguir, no puede disparar si no sabe si es uno de sus compañeros o no lo es, así es que enciende la mira telescópica con luz infrarroja, la visión nocturna. Y puede ver aquella silueta. Es la silueta de un hombre, no hay duda de eso. Y se mueve. Juraría que lleva un casco militar. Decide verificarlo nuevamente y ahora pone la termográfica y no hay nadie. Regresa a la visión nocturna y está la silueta. Regresa a la termográfica, solamente ve al perro ladrando. Nervioso, vuelve a la visión nocturna y aquella silueta, ¡fum!, desaparece ante sus ojos. Preocupado de que aquello hubiera sido un ataque y ese fuera un soldado de su grupo y hubiera caído, se va y cuenta los elementos y todos están en donde deben de estar y están bien. El grito había sido especialmente aterrador. Generaría este conflicto, estos nervios. Par de días después las cosas comenzarían a ponerse raras. Cuando están revisando el perímetro, se dan cuenta que las trincheras que fueron excavadas por los británicos para protegerse no son lo suficientemente profundas. En caso de un ataque,
quedarían expuestos a los disparos de un lanzacohetes o demás cosas, por lo que se dan a la tarea de excavar más abajo. Es una doble función. La tarea física ayuda a mantener la moral en alto. Hombres cansados no se ponen a pensar locuras, no están tan nerviosos. Es un ejercicio. Mientras algunos de ellos vigilan el perímetro, otros toman picos y palas y comienzan a excavar. Y ahí viene una enorme sorpresa. Apenas comenzar a excavar, empiezan a encontrar cosas. Lo primero que encuentran es un casco soviético antiguo. Bueno, no es tan antiguo, simplemente es un casco soviético viejo, de los años 80. Es extraño que estuviera ahí. También encuentran algunos despojos, restos de diferentes correas y cosas como las que usan los soldados. Pero después de eso empiezan a encontrar esqueletos. Y no es un solo hueso, son varios. Conforme van limpiando, van apareciendo más y más esqueletos. Algunos son visiblemente muy antiguos. Están amarillentos ya completamente, se desintegran. Son esqueletos muy viejos. Pero también hay otros que no son tan viejos. De pronto, y mientras van rascando y sacando aquello que es una pila, uno de ellos diría que no era un hueso, sino que eran montones de huesos. De pronto, en la lateral de la trinchera, se hunde un pedazo, y se puede ver que es una especie de caverna hacia adentro, desde donde pueden ver, utilizando la linterna, que ahí dentro hay más huesos todavía, y un horrible olor que emana de ahí. Esto comenzaría a ponerse preocupante. No saben bien a bien qué es, pero deciden juntar todo eso y sepultarlo en un área en la que no es trinchera. También han encontrado numerosas piezas, puntas de lanza, hechas con piedra y restos muy antiguos. En la parte de atrás, donde también hicieron algunas excavaciones, se encontraron restos de otra cosa. Parecían ser restos de una cimentación muy antigua. Es curioso, pero parecía que en este lugar ya había habido una fortificación. Esto estaba sepultado, eran cosas antiguas, eran piezas de barro, como si fueran adobes muy viejos que se desbarataban fácilmente y estaban acomodados ahí junto con rocas. Algún tiempo después, los traductores que trabajaban para el ejército de Estados Unidos les comentarían que en ese lugar, según los historiadores, en el siglo XVIII había habido una fortificación. En una de tantas invasiones había habido una fortificación que había sido destruida por los propios pastunes, por la gente de la localidad. Habían acabado con aquello, y no era la única. En otro montículo, a un par de kilómetros de distancia, también había habido una fortificación similar que también había sido destruida. Eso explicaría en buena medida muchos de los restos humanos que había por todas partes. Pero no explicaba lo de los soviéticos. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Era extraño. Pero realmente el sargento en jefe comenzaba a pensar que los galeses, los británicos, cuando se fueron, que le advirtieron que este lugar era opresivo, no lo estaban engañando. Realmente al caer la noche este sitio se convertía en un sitio bastante tenebroso. Había momentos en los que repentinamente todo era silencio, y otros momentos en los que se podían escuchar a la distancia algún animal, algún bicho, alguna ave nocturna, algo. Pero de pronto todo era silencio, y se sentía esta pesadez. Te movías por la trinchera y tenías la clara sensación de que alguien venía detrás de ti. El soldado volteaba con el arma constantemente porque tenía esa sensación de que alguien te viene siguiendo. Uno de ellos, de hecho, sacó su arma a punto de disparar, pensando que se había metido un asaltante, un talibán, y no había nadie. Otros comenzaron a decir que los miraban. No había manera de negarlo, había alguien viéndote, volteabas y no había nada. Este sitio cada día parecía estar revelando nuevos secretos. Y entonces comenzaron los otros fenómenos. El frío. Durante el día aquí había 38 grados, en la noche había 30 grados, excepto que en ciertos momentos la temperatura cambiaba y comenzabas a sentir estas ráfagas heladas. En espacios cerrados, en el área donde estabas sentado, en tu mesa, donde estaba el radio, de pronto sentías este frío horrible que te invadía. Uno de los encargados, el Lance Corporal le llaman,
de apellido Solik, relataría haber sentido él, en carne propia, esos cambios de temperatura súbitos. Como si alguien te hubiera puesto un aire acondicionado directo, pero poderosísimo, que te cambia la temperatura en segundos. Y acto seguido haber escuchado las voces en la radio, pero después, ya no solo era en la radio. Ahora de pronto, las voces comenzaron a escucharse en el oído, como si alguien hubiera entrado a este espacio, a este hueco donde estaba la radio y te estuviera hablando, pero no solamente eso, sino también los olores. Comenzaban a hablarte, sentías el frío, y luego comenzabas a sentir este olor nauseabundo, olor a cadáver. Ya sé, estamos en un escenario de guerra, pero en este lugar y en este momento, en este tiempo entre 2008 y 2009, aquí no había habido asesinatos ni muerte. No había cadáveres regados por ahí, no había forma de que saliera ese olor nauseabundo repentino que inundaba todo. Ya sé lo que está pensando. El hueco aquel que se abrió en la trinchera, por ahí estaba saliendo, no, eso se rellenó y se tapó correctamente. Arrojaron todo lo que pudieron adentro y lo taparon. Así es que no tenía sentido. Y el propio Solik viviría una experiencia una de esas tardes. Bueno, una de esas madrugadas, más bien. Estando ahí, en su turno de guardia, vino el frío, y luego los sonidos, los pasos. La cubierta de esta área es una cubierta hecha con trozos de madera y algunos elementos, así que fácilmente cuando alguien camina se escucha el crujir, se escucha cómo pisan, y él escucha eso. Pero sabe que no hay nadie arriba, porque todos los que están despiertos, custodiando, tienen puntos específicos, no tendrían por qué estar ahí. Sin pensarlo dos veces, toma el arma, sale y puede ver que hay un hombre ahí. Hay un tipo ahí. Pero no es de sus compañeros. Es otra cosa. Enciende la visión nocturna y no ve nada. Enciende la termográfica, no ve nada. Apaga aquello y lo puede ver. La perra, Betty la fea, está por ahí a un lado, ladrando y gruñendo como loca, en dirección a lo que está viendo. La figura aquella no es la de un soldado estadounidense, es otra cosa. Pero tampoco es la misma que vio su compañero días atrás. No es la imagen aquella del soldado soviético. Esto es otra cosa que de pronto comienza a moverse como si tratara de huir de algo y ¡fum! Desaparece entre sus ojos, mientras ese frío extraño sigue reinando y el olor a muerte, a cadáver, que inunda el ambiente. Solik no duraría mucho tiempo. No soportaría esa sensación de agobio, ese agotamiento, esa sensación de que te están viendo, de que te están siguiendo todo el tiempo, las voces en el radio todo el tiempo. No pudo con eso y terminó siendo transferido, su jefe. Comenzaría a platicar por aquí y por allá, y se enteraría de algo feo. En este sitio, antes de la llegada del Talibán al poder, antes de 1989, había habido ahí un puesto de observación soviético. En una visita a la comunidad cercana, y mientras platicaba con uno de los ministros religiosos, el encargado de la mezquita, una pequeña mezquita, una ermita más bien que hay ahí, mientras platicaba con él acerca de condiciones y de cosas que había que hacer, le informó que en ese punto había habido también tropas soviéticas durante la lucha contra los mujahidines, y que en un cierto momento habían sido superados y los habían matado a todos. Ahí, en ese punto, en la roca, en donde ellos estaban, y aquel hombre, al que consideraban un hombre santo los locales, insistió mucho en que el lugar estaba maldito, era un lugar de muerte, era un lugar que no debería de estar ocupado. Los estadounidenses pensaron que eso era porque estaban apoyando a los talibanes y no querían que hubiera un puesto de observación, pero para quienes habían estado ahí durante los días anteriores eso cobraba un sentido especial. Cuando aquel hombre les dijo que el lugar estaba maldito, que tenían que irse de ahí, no lo podían creer, porque ellos lo habían visto, y ese hombre estaba hablando de eso. La historia era por demás macabra.
En 1989, y antes de que salieran los soviéticos disparados de Afganistán, los 10 o 20 hombres que custodiaban este punto habían sido sorprendidos por los mujahidines, los guerreros, y los habían masacrado. Habían acabado con todos, los que seguían con vida los mataron. Y sus cuerpos fueron arrojados dentro de una serie de túneles que había ahí. Estos túneles, antiguos túneles, quizá pertenecientes a la fortaleza del siglo XVIII, fueron utilizados como una especie de tumba improvisada. De ahí que hubiera algunos restos de equipo militar soviético, el casco y todo aquello. Pero no eran los esqueletos de los soviéticos. Esos esqueletos deben de haber estado mucho más adentro. Pero se entendía el porqué de aquellas voces que a mitad de la noche gritan, de esas voces que suena el radio como si estuvieran, y algo peor que vendría después. En este lugar también había habido otra masacre. Todavía, en el tiempo de los soviéticos, una tarde, había habido un ataque. Y precisamente, el ataque había sido contra mujahidines. Los mujahidines habían huido de la comunidad, buscando las montañas. En su salida, habían sido sorprendidos por los vehículos soviéticos y los soldados soviéticos, quienes los masacraron. ¿Y adivine dónde los masacraron? En La Roca. El ataque contra los soldados había sido en represalia por la muerte de aquellos guerreros. Habían cobrado, ojo por ojo. Los cuerpos de ambos estaban ahí, de los mujahidines y de los soviéticos. Así que este lugar ya venía marcado por la muerte desde siglos atrás y se repetía aquello. Pero no era el final. Cuando en 1989 están por marcharse los soviéticos, también hubo una segunda intervención, un segundo ataque. En este caso, soldados pertenecientes a las fuerzas afganas o a la policía afgana, como se denominaba, fueron asesinados en La Roca. También fue una represalia. Estos elementos de la policía habían estado luchando contra el tráfico de opio. Y precisamente uno de los líderes de los mujahidines era el que controlaba el opio, así es que capturó a los 40 policías que estaban en la región, los llevó a La Roca y los mató. Los cuerpos fueron retirados en su mayoría por los familiares, eran personas de la localidad. Pero nuevamente La Roca se había bañado de sangre. Los eventos siguientes fueron igualmente extraños. Ya no solamente eran las voces en la radio, o la voz que te hablaba al oído, o los olores repentinos, las siluetas que se movían a mitad de la noche. Hubo un momento en el que apareció un fenómeno diferente. El fenómeno era como si te estuvieran disparando. Lo que fue relatado por un soldado, un tal Wilson, es que en cierta noche, mientras está en su puesto de vigilancia, comienza a escuchar ruiditos extraños, como si fueran voces. Nuevamente no se trata de voces en inglés ni voces soviéticas, sino voces extrañas, ruidos, que se van perdiendo y se van mezclando cuando de pronto puede observar una especie de luz. Una luz. No es muy lejos. De hecho, es como si hubieran disparado. Y acto seguido otra y otra y otra y otra. Parecieran ser los fogonazos de la punta de un rifle. De un rifle automático, como si estuvieran atacando. Se tira a pecho a tierra. Se mantiene ahí un segundo. Mientras trata de pensar qué va a hacer, sujeta su arma. Se levanta, apunta, pone la mira telescópica aquella con visión infrarroja y todo aquello y puede ver, con la visión nocturna, claramente los fogonazos. Y además también puede distinguir una bengala. Es un ataque. Hay una explosión, que puede verla más cerca, pero al mismo tiempo hay un detalle que le sorprende, y es que no hay ningún ruido. Aun cuando hubiera habido estos disparos a cierta distancia, tendrían que haberse oído la explosión, la bengala, haber golpeado algo. Muchos de estos soldados ya venían de haber visto acción, así es que saben que cuando alguien dispara se oye el balazo y pega en alguna parte, y aquí no ha pegado y no se oye nada. Un rifle de asalto suele hacer mucho ruido, pero no se oye, así es que vuelve a ver y puede ver estos flashazos, estos fogonazos de la boca de un disparo de un rifle, pero no hay nada y de pronto alcanza a escuchar una voz que le dice «Brosai Orusille». Él no sabe qué significa eso, pero la voz se lo ha dicho aquí. Cuando voltea no hay nadie y cuando mira al frente ya no hay nada. Todo es silencio.
Regresa el calor, se alejan los olores nauseabundos. Qué momento tan extraño, pero se repetiría. Y no solamente él. Otro de sus compañeros escucharía voces que venían de alguna parte, pero esas voces sí las pudo reconocer, eran en pastún, en la lengua local. Pero no había nadie atacando. Parecía ser que se estaba repitiendo algo que había ocurrido en este lugar, y finalmente sabría lo que quería decir Brusay Orusille. Tiren las armas. Pero no había ningún ataque. No había nada. Mientras trataban de averiguar qué había ocurrido ahí y por qué estaba pasando esto, supieron un incidente previo. Además de todas las matanzas, supieron que cuando iban a llegar los británicos en el año 2008 e iban a ocupar este puesto, en este lugar había una pequeña base de los talibanes. No era exactamente una base, sino un punto secreto, utilizando los viejos túneles que había dentro de la roca, que es una piedra caliza o una especie de arenisca muy consolidada. Los túneles estaban ahí, los habían utilizado precisamente para los ataques relámpago. Salían rápido, atacaban, disparaban, hacían lo que tenían que hacer y regresaban a esconderse en los túneles. Los americanos ya los habían ubicado. Ya sabían que estaban ahí, así es que una tarde un avión desde la gran altura soltó una bomba, una BLU-118B de 2000 libras. Es una bomba termobárica de penetración. La bomba cayó suavemente, penetró la capa de suelo e hizo explosión dentro de aquellos túneles. La fuerza de la explosión y la manera de actuar de estas bombas provoca dos efectos. El primero es un fogonazo de fuego, el segundo es que absorbe por completo el oxígeno, te saca el aire y finalmente te revienta. La muerte debe haber sido horrible. Todos los que estaban ahí murieron. Los túneles colapsaron. Lo único que quedaba era aquel agujero que habían encontrado en la trinchera. Eso no lo sabía ninguno de los soldados americanos que estaba allí. Pero además este lugar había sido atacado contra los rusos, contra los policías afganos. Vamos, era una locura. En el 2009, el punto fue abandonado. No tenía sentido y no tenía utilidad. La base de operaciones La Roca, hasta donde tengo entendido, sería abandonada y los soldados reasignados. Tristemente, 4 de ellos murieron en acción, de formas extrañas. La realidad es que aún la propia muerte de esos 4 soldados fue inusual. Posteriormente, las operaciones militares en la zona fueron reduciendo. En el año 2021, finalmente Estados Unidos retira todos sus operativos y abandona el lugar. Ese lugar estaba lleno de espantos, lleno de fenómenos. El asunto aquel de los flashazos, de los fogonazos de rifles, parecía ser una memoria de un ataque pasado. No era algo real, no estaban sobre ellos, no les estaban disparando. Eso había pasado tiempo atrás. Las voces, el hecho de que le hablaran en ruso, parecía estar repitiendo algo. La muerte había rondado este sitio. Y si usted quiere verlo de la manera que le platicaba al principio, estos soldados que estaban bajo un profundo estrés habrían aguzado sus sentidos, habrían aguzado su sensibilidad, habían ampliado la posibilidad de ver, de sentir todos estos momentos de gran tensión en donde estaba su vida en riesgo, los habrían llevado también a abrir otros canales de percepción y percibir aquellas escenas, aquellos sonidos. Claro está que parecería provenir de la radio, pero más bien era una repetición de algo. No es que estuviera sonando su radio, probablemente si hubieran visto los diales de la recepción o de la emisión, habrían visto que estaban en ceros. Eso no podría haber venido así, era una repetición de un pasado. Afganistán hoy en día sigue estando lleno de cosas tristes. El opio sigue produciéndose. Estos parajes siguen igual de solitarios. Y no dudo que ese punto conocido como La Roca, cerca de aquella pequeña villa y de la que fuera la base de patrullaje Hassan, siga teniendo sus fantasmas. Hoy en día es un montículo que tiene algunos restos. Quedaron ahí sacos de arena, quedaron restos de las protecciones, parte del techado. Es posible que estén ahí ya los talibanes. Pero quizá no. Un detalle curioso
y que vale la pena mencionar es que en otra de las visitas a la ermita, a la pequeña iglesia, esta iglesia es famosa en la región porque se dice que uno de los primos del profeta está ahí, de Mahoma, está sepultado ahí, y que era un sujeto poderoso, por eso está protegido, la tumba está muy protegida, y había una serie de pequeñas rocas con símbolos tradicionales islámicos, una serie de simbologías que le llaman pashto, en pashto. Estas estaban ahí dispuestas como una serie de piedras de protección. Según decía el encargado de la mezquita aquella, de esta pequeña ermita o como quiera llamarle, una de tantas noches en el 2008, los soldados estadounidenses habían bajado a la villa, habían roto la puerta y se habían robado las piedras de protección, con lo cual habían condenado este lugar para que vagaran todos estos espíritus. Y coincide lo que decía aquel hombre santo con el hecho de que los primeros en ocupar la roca fueron los británicos y fueron los primeros en decir este lugar está maldito, vámonos de aquí, y salir corriendo. No lo sé. Podría ser simplemente estrés de combate, a decir de algunos, aunque los especialistas en esa sintomatología aseguran que normalmente un soldado que sobrevive al estrés de combate no presenta esta sintomatología de oír voces, de ver fantasmas, sino otros trastornos. Aunque también podría haber sido algo contagioso. Si tiene usted 8 hombres durante 3 meses encerrados en un pequeño espacio con que uno ve un fantasma, probablemente los otros los verán. Pero eso sería una explicación muy razonable, muy lógica, siempre y cuando deje usted de lado que en este lugar ha habido durante los últimos 500 años muerte. Una y otra vez, como si esta tierra y este punto clamara por las vidas de las personas que se acercan. ¿Usted qué pensaría? Buenas noches y que descansen en paz.